Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Can Yaman, Demet Özdemir y una noche que lo cambió todo. ¿Qué ocurrió realmente en las últimas horas del galán turco más querido por el público? La noche del 14 de abril quedará marcada para siempre en la memoria de muchos fanáticos del actor Can Yaman. Según informes exclusivos y testimonios recogidos por nuestro equipo, el famoso actor habría sido hallado sin vida en su apartamento de Roma. Pero lo que ha estremecido a los medios no es solo su repentina muerte, sino los misterios que rodean esa última noche, y la inesperada presencia de su expareja, Demet Özdemir. Según fuentes cercanas, Demet Özdemir fue vista ingresando al edificio de Can Yaman la noche anterior, alrededor de las 22:30. Algunos testigos aseguran que parecía nerviosa y que intentaba pasar desapercibida. Lo más impactante es que no estaba sola. Una mujer desconocida, aún no identificada públicamente, la acompañaba. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué ambas visitaron a Can Yaman tan tarde? En el apartamento, los vecinos relatan haber escuchado voces elevadas. Se oían discusiones, como si se tratara de una pelea intensa, declaró un vecino que pidió permanecer en el anonimato. Luego, el silencio total, hasta que, al amanecer, el cuerpo de Can fue encontrado por su asistente personal. Las redes sociales explotaron al conocer la noticia. Demet, visiblemente afectada, publicó en sus historias: a veces la vida se convierte en una pesadilla de la que no puedes despertar. Can, siempre serás una parte de mí. Sin embargo, este mensaje no logró calmar las especulaciones. Muchos fans se preguntan, ¿qué ocurrió realmente esa noche? Los rumores indican que Can y Demet habían retomado el contacto semanas antes. Una fuente anónima muy cercana a Can reveló: él aún la amaba. Hablaban por teléfono todas las noches y él pensaba en darle una segunda oportunidad. Pero hay otra versión, aún más inquietante. Algunos allegados afirman que Can había recibido amenazas días antes y que se sentía perseguido. Uno de los amigos más cercanos del actor, Marco Bellini, dijo en una entrevista televisiva: Can estaba cambiando. Se mostraba distante, preocupado. Me confesó que había cosas que no podía contarme, pero que tenía miedo. Mucho miedo. Lo que sucedió después solo aumentó la incertidumbre. La policía italiana llegó al apartamento alrededor de las 7:45 de la mañana, alertada por la asistente que, al no recibir respuesta a sus llamadas, había usado su llave de emergencia para ingresar. El cuerpo de Can Yaman yacía en el suelo del salón principal, sin signos evidentes de violencia externa, pero con una expresión que muchos describieron como atormentada. Inmediatamente se iniciaron las pericias forenses. A lo largo del día, los medios internacionales comenzaron a llegar a Roma, mientras los fans se reunían frente al edificio, dejando flores, cartas y velas. El ambiente era de incredulidad y dolor. La policía, sin embargo, mantenía silencio. Solo se filtró que había una carta sobre la mesa del comedor, escrita a mano por Can, cuya autenticidad aún se analizaba. La carta decía, en parte: me cansé de fingir que estoy bien. Detrás de cada sonrisa hay un grito, detrás de cada éxito, un vacío. Perdonen mi debilidad, pero no pude más. Algunos interpretaron estas palabras como una nota de despedida, otros, como un mensaje manipulado para desviar la atención. Las redes sociales se dividieron en teorías. Unos culparon a Demet, otros hablaron de un complot orquestado por personas del pasado de Can, relacionadas con negocios turbios que él habría querido dejar atrás. Un popular canal de YouTube incluso sugirió que la mujer desconocida vista junto a Demet podría ser una investigadora privada o una periodista encubierta. Mientras tanto, Demet desapareció del ojo público. Canceló todos sus compromisos y viajó a Estambul, donde se refugió en casa de su hermana. Fuentes cercanas afirmaron que estaba en estado de shock, bajo tratamiento psicológico. Su entorno se mantuvo hermético, aunque algunos periodistas lograron captar imágenes de ella saliendo de una clínica con el rostro desencajado. 3 días después, el fiscal general de Roma ofreció una rueda de prensa. Confirmó que la muerte no fue natural y que se habían encontrado rastros de una sustancia en el cuerpo de Can, un potente sedante de uso restringido. Lo más desconcertante fue que, según el forense, la dosis era suficiente para causar una pérdida total de la conciencia, pero no necesariamente la muerte. Entonces, ¿hubo otra causa letal?
¿O alguien se aprovechó del estado de vulnerabilidad del actor? Los investigadores centraron su atención en las cámaras de seguridad del edificio. Aunque muchas grabaciones fueron borradas misteriosamente, una cámara del ascensor había registrado parcialmente la llegada de Demet y la otra mujer. Pero lo más perturbador fue lo que sucedió a las 3:12 de la madrugada. Una figura encapuchada, imposible de identificar, entró al edificio sin ser detenida por el sistema de seguridad. 27 minutos después, salió corriendo. Nadie sabe quién era. ¿Un tercero en discordia? ¿Un testigo? ¿O el verdadero responsable? Las pistas no terminaban ahí. Unos días después, el periodista Giacomo Trentini publicó un artículo en Il Messaggero, revelando que Can estaba escribiendo un libro autobiográfico. El manuscrito, aún inédito, se encontraba en una caja fuerte dentro del apartamento. Según fuentes de la editorial, el contenido del libro era explosivo: historias de corrupción, acoso en el medio artístico, traiciones y confesiones íntimas sobre su relación con Demet. Trentini aseguró haber leído algunos fragmentos filtrados. A veces el amor duele más que el odio. A veces las personas que más quieres son las que más temes. Esta línea desató un nuevo torbellino mediático. ¿Era una referencia a Demet? ¿O a otra figura de su pasado aún no revelada? En medio de la tormenta, apareció otra figura clave: Silvia Morandi, una actriz italiana con la que Can fue vinculado durante el rodaje de una película. Silvia rompió el silencio en un programa nocturno de televisión y dijo: Can me dijo que estaba siendo seguido. Que su teléfono estaba intervenido. Y que alguien quería destruirlo. Nunca pensé que hablaría tan en serio. La presión sobre la policía aumentaba, pero la investigación parecía estancada. Hasta que un mes después, el caso dio un giro inesperado. Un hacker anónimo, bajo el nombre de Nightwolf77, publicó en la Dark Web una serie de mensajes de texto entre Can y un número desconocido. En ellos, Can decía: ya no puedo más. Sé que si hablo, acabarán conmigo. Pero callar me está matando también. En otro mensaje, fechado 2 días antes de su muerte, se lee: ella volvió. No sé si confiar. Si está aquí por amor o por otra razón. Los expertos en ciberseguridad confirmaron que los mensajes eran reales y que habían sido extraídos de una copia de seguridad automática del teléfono de Can. El número desconocido fue rastreado hasta una línea prepaga usada solo en momentos puntuales. ¿Quién lo usaba? Aún no hay respuesta. La familia de Can emitió un comunicado solicitando respeto y privacidad, pero también pidió que se haga justicia. Su madre, visiblemente devastada, dijo en una entrevista breve: mi hijo no se fue por su voluntad. Él tenía miedo. Y cuando alguien tiene miedo, es porque hay un peligro real. Actualmente, el caso sigue abierto, clasificado como muerte bajo circunstancias sospechosas. La figura encapuchada no ha sido identificada, y la mujer que acompañaba a Demet esa noche aún no se ha presentado ante la justicia. Algunos creen que es solo cuestión de tiempo. Otros, que la verdad quedará enterrada con Can. Pero una cosa es segura: el legado de Can Yaman sigue vivo. En cada fan que llora su partida. En cada mensaje que inunda las redes con su nombre. Y en cada rincón donde el misterio de su última noche aún resuena, como un eco que se niega a apagarse. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si les impactó esta historia, no olviden suscribirse al canal y dejarnos su opinión en los comentarios. ¿Creen que hay algo más detrás de la muerte de Can Yaman? Queremos saber lo que piensan.